queridos amigos y amigas, un día más con todos vosotros en estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estaremos con el tema 180 para estudiar el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Le damos la palabra a Francisco. Muy bien, tenemos la Biblia preparada, ser obediente y hacerme caso. Este capítulo 18 lo comenzaremos uniéndolo con el último versículo del capítulo anterior estudiado ayer. De todas formas, vamos a leer los versículos 1, 2 y 3 que dicen así. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y el versículo 5 nos dice que Saúl puso a David sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. La victoria de David sobre Goliat parece que tuvo mucho impacto, tanto ante los ojos de los hombres de Saúl como del pueblo mismo. Las mujeres israelitas tenían a David en alta estima. Primero, porque parece ser que era un joven muy agradable y guapo. Y todo esto se añade a la heroicidad de haber matado a Goliat. Todas las mujeres se quedaron enamoradas de David. Tanto era así que le dedicaron un canto que lo veremos en el versículo 7 que dice así. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Esto a Saúl no le sentó muy bien, por lo que en ese momento vio un rival muy potente para que le quitase el puesto de rey, e hizo lo que pudo para quitárselo de encima. Pues tanto era así que al otro día, mientras David tocaba el arpa a Saúl, éste cogió una lanza que tenía al lado y se la echó a David, pero éste la esquivó por 2 veces. Esta actitud tan desagradable por parte de Saúl llevó consigo el que despidiera de su servicio a David, pero lo puso en su ejército como jefe de Amir. No obstante esta actitud de Saúl, David no la utilizó para desprestigiarlo, sino que le obedecía en todo lo que mandaba. Y dice el versículo 14 que Jehová estaba con él. David, con el prestigio que había cogido en Israel después de matar a Goliat y haber sido ya elegido por Dios como futuro rey, perfectamente podría haberse apropiado del reinado, pero no lo hizo. Él siguió obedeciendo a Saúl, a pesar de que éste quería matarlo. David ya le quitaba el sueño a Saúl, y esto no sabía cómo quitárselo de en medio a David, porque le molestaba. Entonces piensa una estratagema que veremos como lo dice el versículo 17. Dice así. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que serán contra él la mano de los filisteos. Pero David honestamente le respondió, versículo 18, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y ahora los versículos siguientes viene una especie de culebrón, con el tema de que Saúl le dé por esposa a su hija, como le había prometido. Pero su hija mayor la dio Saúl por esposa a otro hombre, y sin embargo le ofreció a David otra hija que tenía. Luego, para convencer a David y no hacerlo directamente él, intentó hacerlo por medio de sus criados, o sea, intrigas cortesanas de los tiempos antiguos. Ahora viene otro tema relacionado con la boda. La dote que el marido tenía que entregar a su futuro suegro. Entonces Saúl, otra vez, con sus intrigas, le transmite a David, por medio de sus criados, que no quiere que le entregue nada como dote. Y vamos a ver lo que le pide Saúl a David como dote. Versículo 25. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey desea la dote,
el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. La propuesta realizada a David por Saúl no era descabellada, pues era costumbre en aquella época. A David le pareció bien la propuesta. Cogió a sus hombres y no solo le llevó al rey 100, sino 200. Entonces Saúl le dio a su hija por esposa. Pero ahora voy a leer los versículos 28 y 29, que dicen así. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Saúl entregó a su hija a David para que actuara contra él, según los planes de su padre, pero tropezó con el inconveniente de que la hija de Saúl estaba enamorada de David, y esto puso todavía más nervioso a Saúl. Pues fíjate lo que estaba permitiendo Dios, para más congoja de Saúl. Este es el último versículo del capítulo 18. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Dios ya estaba preparando a David para el reinado. Cuando no estaba David, era Jonatán, el hijo de Saúl, el que dirigía el ejército. Pero la personalidad de David anula a la de Jonatán, el cual quedó en segundo lugar, lo cual aceptó este sin ninguna envidia, porque le tenía un gran aprecio a David. No obstante, esto no significa que reemplazara a Abner, que había sido y sigue siendo capitán de las Fuerzas Armadas. La molestia que le provocó el fracaso de su perverso plan intensificó el odio que Saúl sentía por David. Pero en vez de entregarse a Dios, Saúl se afligía por su orgullo herido. El prestigio de David era mayor que nunca. Ahora bien, enteramente poseído por un mal espíritu, la entenebrecida y cavilosa mente de Saúl buscó con afán la forma de tender una nueva trampa a su enemigo, que ahora era su yerno. Bueno, creo que ya hemos aclarado bien este capítulo 18, así que mañana continuaremos estudiando la Biblia con el tema 181 y continuaremos con estas vivencias tan interesantes de David. Ya sabéis, no os la perdáis porque está muy interesante. Hasta mañana, bendiciones.